Bienvenido a un nuevo episodio del ciclo de entrevistas José Luis Romero. En esta oportunidad charlaremos con José Emilio Burucúa sobre historia moderna bajo las perspectivas de José Luis. Recordá seguirnos en todas nuestras plataformas, en X, en Spotify, en YouTube, en Instagram, y recordá visitar nuestro sitio oficial José Luis Romero para encontrar apuntes de clase, textos inéditos, audios, clases y conferencias de José Luis Romero, escritos y mucho más. Bueno, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Hoy estamos en un nuevo episodio del sitio de entrevistas José Luis Romero. Hoy tenemos el placer de charlar con el profesor Burucúa. José Emilio Burucúa es un ensayista, historiador de arte argentino, doctor en filosofía y letras, investigador, profesor de la Universidad Nacional de San Martín. Ha ganado innumerables premios, entre ellos 4 premios Conex, 3 premios Conex de Platino, premio Conex de Brillante. Ha escrito numerosas publicaciones y es un autor muy consultado y muy conocido en nuestra querida Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. Así que bueno, gracias, profe, por estar hoy con nosotros aquí en esta tarde. Gracias a ustedes por la invitación, ¿eh? Hablar de Romero, que ha sido un gran maestro de varias generaciones, siempre es fantástico. Es algo que retempla el espíritu. Gracias, profe, gracias por sus palabras. Y bueno, si le parece, la idea de la entrevista del día de hoy es justamente abordar un poco la perspectiva del mundo moderno a través de la mirada de José Luis, ¿no? Y para comenzar, para ilustrar quizá a nuestra audiencia, si usted nos puede definir con sus palabras brevemente de qué hablamos cuando hablamos del mundo moderno, de la época moderna, ¿a qué nos referimos? Claro, ¿a qué se refiere José Luis, no? Es básicamente eso, porque él habría toda una, ¿cómo podría decir? Una larga disquisición y un largo texto sobre la historia del término mundo moderno, pero yo preferiría ceñirme a aquello que entendía José Luis Romero por mundo moderno. Para él es un momento, eh, se puede decir, en que la burguesía, la clase burguesa, nacida en la Alta Edad Media, con el renacimiento de las ciudades a partir de esos siglos XI y XII en Europa, eh, es el momento en que después de una serie de derrotas que sufre esta burguesía cuando intenta colocarse en el primer plano de la política con alianzas, varias alianzas, más que nada la alianza con los reyes, en los siglos XIII, XIV. Allí, a partir del 14 y 15, la burguesía va a sufrir una serie de derrotas en este intento de llegar al primer plano de la política, ¿no? Eh, Inclusive en lo que es su medio más importante, su medio social, su marco social más importante, que son las ciudades, incluso ahí ¿eh? Sufre grandes decepciones, ¿no? En muchos casos de manera violenta. Ahí hay, según la óptica de José Luis Romero, hay un primer fracaso político, ¿no? De la burguesía. Pero claro, la burguesía sigue existiendo, eh, recupera algunos de sus, podríamos decir, de sus tradicionales proyectos de vida, sobre todo en el plano del comercio y de la industria, ¿no? Con la recuperación que sigue a la gran crisis del 14-15,
pero la política la tiene que poner entre paréntesis. No va a poder competir con la nobleza, que nuevamente traza o teje uh, una, una alianza, más que una alianza, va a reconocer en la monarquía, es decir, su expresión más alta, ¿no? La nobleza termina en la institución, o culmina en la institución del monarca. Esa derrota política de la burguesía va a llevar a una época de latencia, podríamos decir, que abarca desde el siglo, fines del XV, todo el XVI y el XVII inclusive, en la que la burguesía sigue activa en el, bueno, ni que decir en el plano de la economía y de la industria, pero sino también en el plano cultural, ¿no? Se podría decir que la gran revolución nociológica y científica del siglo, fines del XVI y del XVII, en los términos de José Luis Romero, ¿no? Es una gran obra de la burguesía. Pero ahí, como clase, realmente la burguesía tiene que construir una serie de máscaras para poder tratar con los poderes fácticos, el poder militar, el poder político, eh, y disfrazar o encubrir sus verdaderas intenciones, que son a la larga, por supuesto, convertirse en el factor de poder número uno de las sociedades europeas. Pero a partir del 18, ya cuando después de una nueva larga crisis secular, que es la crisis del 17, las aristocracias europeas entran en una fase, no voy a decir de disolución, pero sí de fortísima reducción de sus poderes y de sus proyectos, ¿no? Eh, Van a terminar por siendo vencidas a fines del 18 en la Revolución Francesa por la burguesía, y con ella también se irá a la monarquía absoluta, que era la que las representaba desde fines del siglo XVI. Y ahí es donde Romero, en ese periodo de latencia, encubrimiento, enmascaramiento de la burguesía, donde a pesar de esas distracciones y máscaras, la burguesía crea un horizonte intelectual nuevo, que es el de la racionalidad, la ciencia moderna, y va a terminar luego en el gran proyecto de la Ilustración. Ahí es donde, en el proyecto de la Ilustración, va a dejar de lado esas máscaras que tuvo que fabricar en el siglo XVI y XVII para poder negociar con los grandes factores de poder y no ser destruidos por ellos. Ahí ya va a poder hacerlos a un lado, y con la Ilustración plantear el primer gran proyecto político que va a triunfar con la Revolución Francesa, y ahí terminaría esa fase intermedia entre la sociedad medieval y lo que va a ser luego el mundo, ya el mundo burgués instalado y poderoso del siglo XIX. A ese periodo eh, Romero lo llama el mundo moderno, ¿no? Que iría desde, podríamos decir, el Renacimiento italiano hasta este triunfo de la Ilustración, que va a convertir en un triunfo político con la Revolución. Lo cual no quiere decir que Romero no tenga en cuenta otros aspectos, otras
fases en las que, o lugares de Europa y momentos en los que la burguesía se salió con la suya finalmente y resucitó el espíritu revolucionario apenas insinuado en el siglo XIV y XV, ¿no? Cuando había sido derrotada. Pero hay triunfos parciales, de la burguesía. El más importante, Romero piensa que es el de la Revolución Inglesa, ¿no? Donde ya en el siglo XVII hay un largo proceso revolucionario que empieza alrededor de 1640 y va a terminar en 1688, ¿no? Instalando una monarquía ya parlamentaria, sólida, bien fundada y que se va a consolidar durante todo el siglo XVIII. Y va a aparecer esta monarquía consolidada, monarquía constitucional, con fortísima presencia de la burguesía, que va a tener su principal órgano de representación política en la Cámara de los Comunes, y pues será la Cámara de los Comunes la que trace la política interna, y no solo ella, sino también la política exterior de Inglaterra primero y de la Gran Bretaña luego, durante todo el siglo XVIII. Por eso es que esta Gran Bretaña será un modelo social, político, cultural, incluye muchísimos aspectos, para la ilustración francesa, del siglo XVIII. Ahí va a haber a partir de mediados del siglo, va a haber un gran intercambio entre los intelectuales ingleses y franceses, y ambos podríamos decir que construyen diferentes aspectos de ese movimiento paneuropeo que fue la Ilustración, ¿no? Casi en paridad de condiciones. Por algo es que Voltaire admiraba el sistema político y también la ciencia y el avance del conocimiento que habían llevado a cabo los británicos, tanto ingleses como escoceses, y viceversa. Los escoceses, sobre todo los escoceses, eh, veían en la Francia de la época también un aliado para consolidar algo que ya en las Islas Británicas era un proceso netamente, yo diría, burgués, en los términos de José Luis Romero. Todas estas cosas, cuando uno va a los detalles y a la bibliografía que se ha producido después de la época de Romero, son cuestiones que hoy se debaten, se ponen en discusión. No obstante, yo creo que el fresco que pintó Romero es una extraordinaria aproximación a lo que realmente aconteció, como diría Rank. No sé si ha quedado claro esta cuestión de qué Perfecto, profe. entendería por, por Más que modernidad claro. José Luis. A raíz de su exposición me surgen dos preguntas que quisiera hacerle. Primero, usted mencionaba las constantes derrotas políticas que sufre la burguesía, ¿no? En ese embate de cuestionar a los factores de poder, pero se podría decir, según la mirada de José Luis, En el que 14, en el en el 14 siglo quince, XIV, sí, sí, en el 14 en el quince, sí. 14 y 15. Pero se podría decir que en ese estado de latencia que usted menciona, y a los que José Luis analiza quizá en términos culturales, la burguesía se va notando pequeños triunfos, por ejemplo, en ese cambio de la mentalidad. Recuerdo una frase del libro de José Luis de la mentalidad burguesa, la famosa frase, primero la obligación y luego la devoción, ¿no? Que para él en última instancia va a dar cuenta de ese cambio de mentalidad que la burguesía opera sobre el mundo cristiano feudal, ¿no? Se puede decir que todo eso que José Luis ha denominado el conocimiento de la realidad en términos empíricos, el desarrollo de la ciencia, de la filosofía, forma parte de pequeños triunfos culturales que la burguesía va anotando contra los poderes cristianos feudales. Bueno, yo no los llamaría pequeños, sino que son contundentes. Él pone por caso, desde el año 43, en su bellísima biografía intelectual de Maquiavelo, y sobre todo del Maquiavelo historiador, escritor de historia, él pone ya allí de manifiesto, o analiza lo que sería un gran triunfo
cultural de la burguesía, que es el de un vuelco en la forma de escribir la historia, ¿no? De buscar las causas de la historia, donde desaparece toda idea de providencia, podríamos decir así, y va a aparecer como lo que llamaba Maquiavelo, la verità effettuale della cosa, es decir, esa verdad de los efectos reales que se producen en una sociedad. No el ideal, los ideales, bueno, van a estar siempre presentes, servirán a veces como móviles de la acción de los príncipes, pero más que nada de quienes discuten el poder de los príncipes, pero la verdadera dialéctica de la historia es una serie de conflictos que se dan en el mundo efectivo, ¿no? En el mundo de los hechos, en el mundo de las realizaciones y los combates, donde, bueno, la pretensión así de una moral de la historia y de la historia como un camino inexorable hacia el bien queda compuesto completamente en entredicho. Va a ser la obra de Maquiavelo la que realmente va a poner eso en escena con gran eficacia, ¿eh? Porque aunque de manera enmascarada también, ¿eh? El maquiavelismo, podríamos decir, o esta maquiavelismo entendido como esta asunción de que el movimiento de la historia tiene que ver con las tensiones y los conflictos abiertos y a veces o larvados entre seres humanos por motivos netamente seculares y, y materiales, casi podríamos decir, eh, cuestiones de poder, ¿no? Eso se va a convertir en un núcleo de sentido de la investigación histórica, ya desde el siglo XVI, ¿no? No solo en Italia, sino más tarde en el siglo XVII en el resto de Europa. Y otra gran empresa de la burguesía que se puede decir triunfa, y vaya si lo hace, y que todavía vivimos nosotros de aquel impulso, es la llamada revolución científica. Siempre estoy hablando, tratando de reconstruir el proceso mental y el proceso de trabajo historiográfico de José Luis Romero. Yo decía, la revolución científica, que para algunos arranca ya desde finales del siglo XV, y se relaciona con la gran expansión marítima europea, ¿no? El dominio sobre lo podríamos llamar la geografía, ¿no? Que tiene lugar con las navegaciones transoceánicas a partir de 1480-1490, eso tiene una componente científico-técnica muy grande, ¿no? Bueno, la brújula, el astrolabio, las nuevas formas de construir barcos, el conocimiento de las corrientes oceánicas, de los vientos, en ese sentido la apertura de nuevas rutas de navegación que permiten ir más allá de la navegación costera y que van a transformar a los europeos, primero los portugueses, españoles, y luego a los franceses, ingleses, suecos, holandeses, los van a transformar en verdaderos conquistadores del mundo, no como había sido hasta entonces por grandes oleadas de pueblos en la tierra, sobre los territorios, sino ahora es mediante la navegación, ¿no? Y instalar factorías, instalar establecimientos al principio costeros, pero o directamente sometiendo, en el caso de las Américas, sometiendo la tierra a la conquista europea. Bueno, eso lo hace posible el arte de la navegación y todo aquello que está asociado con ella desde el punto de vista de la intelección, de la comprensión científica, ¿no? Y después, claro, ya a partir de 1543, con la revolución copernicana, la revolución astronómica, ¿no? Que
determina, demuele el geocentrismo para instalar el heliocentrismo. Y asimismo, otra gran modificación o revolución también es la de la anatomía, gracias a los estudios de Andrea Vesalio. Piensen que el libro de Vesalio, de la anatomía de Vesalio, sobre la fábrica del cuerpo humano, y el libro de Nicolás Copérnico, Las revoluciones de las esferas celestes, ambos son publicados en 1543, el mismo año. Yo diría que es casi como el acta de nacimiento de la ciencia moderna, para darle el nombre que justo que le asignaba José Luis Romero. Bueno, pero esta revolución moderna, científica, se va a extender todos los fines del siglo XVI, con los estudios del magnetismo por parte de Gilbert, el avance en los conocimientos geográficos, en las proyecciones cartográficas, el avance en la geometría y la invención del álgebra, ¿no? Que tienen lugar ya en el siglo XVI, para en el XVII con Galileo al principio del XVII y con Newton hacia el final, construir ese monumento todavía hoy admirable que es la física de base matemática, ¿no? Y bueno, después ya el triunfo de la ciencia, no solo que se pasa de la astronomía a la geología, de la anatomía de Vesalio se pasa a la fisiología de Harvey, e inclusive yo podría decir el ensanchamiento de la biología. Bueno, eso ya está en marcha y de manera que no se detiene a fines del siglo XVII, y va a ser el gran triunfo del siglo de las luces, que es precisamente el siglo XVIII. Así que hubo triunfos importantes en el plano cultural, filosófico y científico en ese periodo, ¿no?, de transición en el campo de la política, donde todavía las cosas no están claras para la burguesía, todavía son muy difíciles. En el plano podríamos decir, de los avances científicos, ya se puede decir que en el 18 hay un repliegue de la cultura aristocrática y el cambio, una imposición ya de la cultura burguesa sobre las bases del raciocinio, la matemática, que es lo que va a ser el corazón mismo del movimiento enciclopedista. Perfecto, profe, mientras lo escuchaba y sus ejemplos, ¿no? Y respecto a la brújula, al mejoramiento de los barcos, el conocimiento de las corrientes oceánicas, recordaba, ¿no? Lo que José Luis llamaba el triunfo de este interés por el mundo sensible, ¿no? Independientemente de las leyes sobrenaturales, ¿no? Por la exploración de la naturaleza, ¿no? Un hombre que quiere conocer, ¿no? Ese es el cambio que opera en la mentalidad. A su juicio, ¿cuáles serían o cuáles serían las obras y los trabajos más importantes de José Luis para pensar todas estas problemáticas ligadas al mundo moderno? Mire, yo creo que son 5 los trabajos, ¿no? O quizás 6, si incluimos también el Maquiavelo historiador de 1943. Ahora, yo comenzaría por un libro de él que se llama El ciclo de la revolución contemporánea, que es de 1948, donde él lo que allí plantea, ve todos estos fenómenos desde la perspectiva de un hombre que reflexiona, es él, ¿no?, que reflexiona sobre los grandes cambios sociales y políticos de los siglos XIX y XX, ¿no? El paso de la democracia liberal y parlamentaria ya a democracias de masas con sufragio universal, ¿eh? Y más adelante ya con derechos sociales, sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial. Él ve en el siglo XIX y XX una metamorfosis constante, ¿no? Esa sería para él la fase final de los grandes cambios que habrían, primero con cierta, ¿cómo decir? No lentitud, pero
con ciertas restricciones y muchas veces enmascarado, ¿no? Eso es importante. Bueno, él cree que desde el triunfo de las luces hasta el tiempo que él vive apasionadamente, se ha producido el gran ciclo de las revoluciones, ¿no? Encabalgándose. La revolución inglesa, la revolución norteamericana y la revolución francesa, luego las revoluciones del 48, ¿no? Pues ya con en algunos casos una impronta del socialismo, las revoluciones de comienzos del 20, la revolución rusa desde ya, y bueno, no hay que olvidar tampoco cosa que Romero insistía, que las revoluciones hispanoamericanas de principios del 19, es decir que esta obra de él, que es del 48, si mal no recuerdo, es la que me parece que es el gran hito, ¿no? El gran inicio del análisis por parte de Romero de lo que sería el mundo moderno. Luego yo colocaría la obra del 53, que es la cultura occidental, donde él lo que va a analizar sobre todo es la formación, el despliegue y el destino de lo que podríamos llamar la civilización europea, pero bueno, ahí donde él cree que habría tres fases en esta cultura occidental. La primera sería la sociedad, la que corresponde a la sociedad feudal. La segunda, esa que él llamó modernidad, y que ya hemos definido o hemos destacado sus rasgos principales, y la tercera es la que él va a llamar en este libro sobre la cultura occidental la revolución de las cosas, ¿no? Una era revolucionaria, casi de revolución permanente. Así que esos dos libros para empezar. Y después hay una obra, la obra cumbre de Romero, que no terminó, él no terminó. Tendrían que haber sido 4 libros, de los cuales escribió 1 y medio, y tenía ya los esquemas para terminar ese segundo, ¿no? Que dejó inconcluso en el momento de su muerte, y después seguir con los 2 finales. Bueno, ese era todo el ciclo de la aparición de la burguesía en las ciudades medievales hasta lo que podríamos llamar la crisis de la burguesía, producida más que nada a fines del siglo XIX y durante el XX, por la contestación que es de la mentalidad y de los ideales burgueses, van a ser los grandes movimientos políticos de masas como el socialismo, ¿no? Entonces, esos 4 libros, el primero publicado en vida por él es La Revolución Burguesa en el Mundo Feudal. Es un bellísimo libro. Arranca con una muy excelente descripción de la sociedad feudal para después explicar cómo en el seno de la sociedad feudal va despuntando esta clase nueva, inédita en la historia europea, o en la historia del Mediterráneo y luego en la historia europea, que es la burguesía, ¿no? Y cómo ahí está esta burguesía, los intentos de la burguesía, el crecimiento cultural de esta clase y los primeros intentos fracasados de lograr el control de las grandes palancas políticas de la época, ¿no? A él va a decir que no obstante se podría hablar de una sociedad feudo-burguesa con prevalencia del poder feudal a partir del siglo XIV, porque hay allí una negociación entre esta clase tan dinámica que es la burguesía y la vieja nobleza del régimen feudal, y entonces él va a hablar allí de una sociedad feudo-burguesa. Y en su segundo libro, que lamentablemente no terminó, él se va a referir a crisis, al problema de la crisis, de este intento, ¿no?, de conciliar feudalismo y burguesía, y en cambio los llamados al orden, que siempre va a implicar la vuelta, ¿no?, al orden feudal. Entonces, este segundo libro se llama Crisis y orden en el mundo feudo-burgués.
y él ahí analiza desde la salida de la crisis enorme que él ya había analizado en el primer texto, de la crisis feudal del siglo XIV, la salida de eso, para llegar a lo que podríamos llamar el primer florecimiento del mundo moderno en el Renacimiento, y después, bueno, esto iba a llegar hasta el siglo XVII, pero no fue así. Allí no, la obra quedó trunca con su tratamiento, sobre todo del siglo XVI. Después iba a haber otros dos libros, ya estaban los títulos: Apogea y ruptura del mundo feudo-burgués, que es que el siglo XVII, la Ilustración y ahí la gran revolución que termina con el mundo feudo-burgués. Y el último se iba a llamar El mundo burgués y las revoluciones antiburguesas, que sería el acmé de la burguesía en a mediados del siglo XIX, y ya la protesta, la contestación de este mundo construido por la burguesía en Europa, primero, en el mundo colonial más tarde, en el siglo XX, ¿no? Que es podemos decir, es el crecimiento del político, del empoderamiento, ¿no?, político de las nuevas clases, las producidas por la Revolución Industrial, las clases proletarias en la Europa y la América industrial, y bueno, las clases que habían sido los grupos, los grandes grupos humanos que habían sido sometidos por el colonialismo y el imperialismo en el África y en el Asia, ¿no? Y que son los que primero, los que fuera de Europa ponen en crisis también el modelo burgués. Así que lamentablemente esos 12 libros, lo único que han quedado son algunos esbozos y probablemente algunas de los pequeños textos que van jalonando la producción historiográfica de Romero desde los años 70, la década del 70, ¿no?, que es la década de su última producción. Y yo pondría como dos últimos libros que tienen que ver con este despliegue que hace Romero del tema de la modernidad. Yo pondría el estudio de la mentalidad burguesa, que ya estaba terminado cuando él falleció, estaba terminado ya desde el principio de los 70, pero que no llega a publicarse sino póstumamente en el 1987, ¿no? Y que es un estudio de la evolución histórica de la mentalidad burguesa en todas sus tres fases, podemos decir, la fase feudal o contemporánea del auge del feudalismo, la fase intermedia de la primera modernidad, de la modernidad clásica, y luego la fase ya del triunfo de la burguesía y su crisis y la contestación y la crítica de la burguesía, que van a ser los nuevos actores sociales. Ese es muy lindo ese libro, ¿no? Sobre la evolución, el estudio de la mentalidad burguesa. Y lo último serían una serie de capítulos de un libro muy bello de Romero, que compiló Luis Alberto Romero, que se llama La vida histórica, ¿no? Este es un concepto, ¿no?, de Romero muy importante, ¿no?, de la vida histórica, que trata podríamos decir, de ir más allá, a superar hasta cierto punto esa taxonomía de la escuela de Anal de los años 50, que distinguía muy bien entre diferentes capas a ser estudiadas por la historia, las diferentes capas de la estructura histórica, que era la capa geográfica, la demográfica, la económica o social, la política y por último la creación cultural, ¿no? Él piensa que toda esta estructura en algún momento conforma un sistema con ciertos factores dominantes que salen más que nada de la base económico-social,
En la vida histórica va a pensar en tres factores, sobre todo, ¿no? Es el sujeto, ¿no? Que puede ser un sujeto individual o colectivo, la estructura y el proceso. Es decir, el sujeto es el protagonista, ¿sí? Ya sea un individuo, un grupo de individuos o un grupo social, ¿no? Una clase. Estructura sería aquello que está dado, aquello que está creado ya y que cuando uno analiza una época, los sujetos históricos van a tener que lidiar con esa realidad ya construida y consolidada. Y bueno, el proceso es la apertura que se hace hacia lo nuevo, eh, lo que podríamos decir una creación en acto, una creación en vivo, para alumbrar lo nuevo y abrir horizontes a veces impensados. Es decir, que esos artículos que se convierten en capítulos de la vida histórica, me parece que son un intento muy exitoso de ir más allá de las estructuras por capas, que es lo que había triunfado con la obra de Brodel a partir de fines de los 40 y todos los 50. Y él entonces concibe esta vida histórica, en todo caso, como un sistema no solamente abierto como sistema, sino también muy plástico, muy fluido en lo que se refiere a los componentes de ese sistema, ¿no? Que están en constante transformación y en constante interacción, ¿no? Unos con otros, y podríamos decir que en determinados momentos son los elementos económicos los que determinan el devenir, ¿sí? En otros momentos son las circunstancias políticas y en algunos hasta se podría decir que pareciera ser que las culturas son las que van marcando o abriendo los horizontes nuevos. Eso creo que es lo fundamental de la vida histórica, ¿no? Y ahí, claro, en la modernidad va a aparecer esa modernidad clásica que va de fines del 15 hasta la Ilustración, es la que va a proveer, digamos, el mejor campo, ¿no? Para estudiar estos procesos de dinámica histórica, ¿no? Y podríamos decir, de una vida que mira hacia las realizaciones del pasado, que se asienta sobre ellas para poder pensar, concebir el futuro y actuar en función de de ese deseo, de esa voluntad, de un mundo distinto. Entonces, me parece que la vida histórica es la última etapa en la historiografía de Romero de una gran riqueza y también de una gran belleza, ¿no? Donde él va más allá de eso que ha manejado hasta entonces, que es la mentalidad, la categoría de mentalidad, la mentalidad feudal, la mentalidad burguesa, la mentalidad, no sé si alguna vez se le alcanza a pensar en una mentalidad proletaria, pero sí en todo caso la mentalidad revolucionaria. En la vida histórica, esta cuestión de mentalidad eh, es tiene menor intensidad, yo creo, ¿no? Es más bien este juego constante entre las diferentes eh, actitudes y fases creativas del ser humano que van desde la creación, lo creativo en el mundo del trabajo agrícola, del trabajo industrial, hasta lo creativo también en el plano de las ideas, de la imaginación, de la fantasía, del arte. Entonces, este es un libro extraordinario que hay que volver y del que hay que partir, me parece, ahora con la labor historiográfica.
Bien, aprovecho para recordarle a nuestra audiencia, a raíz de lo que expone el profesor, recuerden que en nuestro sitio oficial de José Luis Romero pueden encontrar sus obras, como las que mencionamos recientemente, el estudio de la mentalidad burguesa, inclusive los apuntes de clase de José Luis Romero, de muchos cursos dictados, y además obras inéditas, como el caso de la Segunda Edad o la estructura histórica del mundo urbano. Otra cuestión que quisiera agregar, si a alguno le interesa, está escuchando esta entrevista y le interesa indagar más acerca de la discrepancia entre José Luis Romero y quizá las corrientes dominantes como Annals o Pasan Present, recuerden que en la entrevista número 1 de este conjunto de episodios, el profesor Carlos Astarita expone respecto a eso. Volviendo, retomando, profe, quisiera que retomemos la cultura occidental y si usted pudiera desarrollar esta idea de José Luis Romero de cómo la cultura occidental está compuesta de tres herencias principales que son la germánica, la romana y la cristiana. Bueno, existe en términos, ¿no?, de culturas, se podría decir que la cultura occidental, lo que la caracteriza, y fuertemente cuando se la compara con otras, ¿no?, por ejemplo, con la cultura china, o la cultura del subcontinente asiático, o las culturas americanas, es que la cultura europea occidental, y que después se va a convertir en cultura occidental atlántica, llamémosla así, tiene una cultura madre, reconoce una cultura madre, de la que se va a diferenciar radicalmente al principio, en la etapa formativa feudal, para luego eh, entablar un fuerte diálogo con ella y hasta se puede decir un programa cultural, que es el programa del Renacimiento, de recuperación, de reapropiación de algunos valores de esa cultura madre, esa cultura previa, que es la cultura grecorromana, fundamentalmente, ¿no? Esa es el humus, el substrato. Eh, Porque la, la cultura romana, la vieja cultura greco-romana, podríamos también considerarla como pagana, para darle una definición en el campo de lo religioso, pensando en las divinidades olímpicas, bueno, el paganismo, ¿no? El paganismo antiguo. Esa va a ser eh, una vertiente importante y renacida, más que nada, a partir del siglo XV. No obstante, hay muchas instituciones de esa vieja cultura eh, que subsisten a pesar del gran golpe que sufre la cultura grecorromana con la invasión germánica a partir del siglo V, cuarto, quinto, y que va a durar las invasiones, esas primeras invasiones germánicas, seguidas por otra oleada de invasiones, la que van a tener otros componentes aparte del germánico, pero se puede decir que las invasiones germánicas derrumbaron el imperio, pero también conservaron algunas instituciones antiguas, romanas, por ejemplo, el derecho, ¿no? La noción de un derecho escrito, que eso se va a combinar con los derechos propios de los pueblos germánicos, por eso se habla de una cultura romano-germánica, que se extendería desde el siglo V, digamos, hasta el siglo VIII, más o menos. Donde, bueno, hay sobre todo en este campo de la legislación, del sistema jurídico, ¿no?, por el que se van a gobernar estas sociedades, es donde se ve la gran mezcla entre el elemento antiguo, el elemento greco-romano y el elemento germánico. Y por supuesto ahí aparece el factor
otro factor del gran vuelco, de la gran modificación religioso-cultural, que es el triunfo del cristianismo por sobre la antigua religión olímpica. Ustedes piensen lo siguiente, la religión olímpica iba de la mano de una antropología filosófica, podríamos decir, que es que la forma más alta de lo humano se alcanzaba en la política, se alcanzaba en la participación del ciudadano, en el gobierno de la polis primero, y luego en esa gran polis imperial, en la que se convirtió Roma. Pero el hecho de ser el ciudadano y el compromiso con la política parecía como el mayor desideratum de la sociedad antigua. ¿Sí? Esto va a ser absolutamente negado y, ¿cómo podría decir?, reprimido por la nueva religión, por el cristianismo. El hombre completo, en realidad, el ser humano completo, es aquel que se despoja, buscando una especie de vida ascética, el que se despoja del compromiso con la polis para convertirse a una vida ascética que le garantiza que va a aparecer como el camino hacia la salvación del alma en el más allá. ¿Mm? Es decir, El que despojo de la cosa pública sería, ¿no? claro, exacto, el abandono de esta cosa pública por más bien el ser humano viator, este es viator, quiere decir que es viajero, viajero en este mundo, que es peregrino en este mundo y que va hacia otro, que es el del más allá y el de la salvación. Pero eso implica que lo que se coloca en el centro es el ideal ascético. Entonces, realmente este ideal ascético es como forma más alta de lo que la humanidad podría desear, es el que va a prevalecer desde el siglo sexto, séptimo, hasta, se puede decir, el siglo XIII como mínimo, ¿no? El siglo XIII. Entonces, hay un personaje que a Romero lo atraía muchísimo, que es el personaje de Petrarca. Este intelectual que en el siglo XIV se da cuenta de que existe un ideal de vida ¿eh? Que se pregona en su época, lo pregona la iglesia, que es el ideal ascético, ¿no? El desprenderse del mundo para abrir el camino a la salvación. Pero que ya está allí al alcance de la mano, con una coherencia extraordinaria, con una creatividad que se va recuperando, sus efectos se van recuperando a lo largo del siglo XIV, con la relectura de los viejos clásicos de la filosofía y de la literatura grecorromana, donde el ideal es la del ser humano en la polis, comprometido con la política y los conflictos y luchas de la política. Y así Petrarca va a decir algo muy importante. Dice, homo duplex sum, soy un hombre doble. ¿Sí? Hoy rompo con la ciudad, no soy ciudadano. Soy el peregrino en este mundo que camina hacia la salvación. ¿Sí? Y eso es lo que me interesa. Pero mañana no. Mañana voy a renegar de eso. Y voy a ser un hombre ocupado en las cosas de la política. En las relaciones las relaciones con otros hombres para construir un destino común. Es decir, soy un cristiano un día, un cristiano convencido y activo, y en cambio al otro día soy un hombre que quiere parecerse a los antiguos y su compromiso, de asumir el mismo compromiso con la ciudad y la política. Pero él no puede resolver ese conflicto. Es decir, en el Secretum, que es uno de sus textos,
se decide finalmente por la vía ascética, ¿no? El ideal de la vida solitaria, bueno, porque lo que busca es la salvación del alma. Pero el gran conflicto está planteado en muchos de sus textos anteriores al texto en el que él se reencuentra con San Agustín, el Secretum, bueno, donde plantean esta doble atracción, ¿no? Dos atractores completamente distintos. Pero esta pelea, podríamos decir, que se va a dar en lo interior, en el ser humano interior, ¿eh? Y que va a caracterizar también a la modernidad en los términos en que la entiende Romero. Petrarca sería, en este aspecto, no voy a decir el primero, pero un hombre moderno integral, porque está constantemente dividido entre esos dos ideales y esos dos programas de vida, y nunca llega a una conciliación. Finalmente, con las luces, por supuesto que va a triunfar otra vez el hombre político, ¿no? Pero con otra, habiendo hecho un recorrido a través del cristianismo, ¿no? Y bueno, de toda una cultura nueva, que es la cultura de la ciencia moderna, de los grandes viajes, de los contactos interculturales, y que, bueno, forman nuestro, todavía, nuestro, lo que queda de ese mundo es el mundo en el que nos hemos formado nosotros. Quizá ya ustedes estén en otra etapa. Pero creo que ahí se produce otra vez un hombre comprometido con el presente y con la construcción de un mundo en el aquí y en el ahora, como podía haber sido los antiguos. Claro que ya en marcos desconocidos para los antiguos, ¿no? Marcos espaciotemporales inmensos, ¿no? Que es lo que ha dado la gran expansión europea del siglo XV y XVI. Así que esa sería el producto de una dialéctica que se da entre lo que usted mismo ha dicho, ¿no? La cultura antigua, ¿no? La cultura germánica y la que se enraiza en el triunfo del cristianismo a partir del siglo IV. Profe, como usted mencionó en la entrevista, recuperamos y hacemos foco al pensamiento de José Luis, y si bien se ha escrito demasiado y es una polémica extensa en la historiografía, la crisis del orden feudal, ¿cuáles son las causas sobre las que repara Romero en sus obras para referirse a la crisis del orden feudal? Bueno, eh, creo que es lo que, eh, digamos, que hay una cuestión que es el aumento demográfico, ¿no? Que produce este, este, el florecimiento de las ciudades y la constitución de este orden, un orden feudo-burgués, que alcanza un gran equilibrio a fines del 13 y coincide con el gran florecimiento de las ciudades, cuyo signo más destacado es la arquitectura, ¿no? Y dentro de la arquitectura esta prevalencia de los grandes edificios religiosos y los grandes palacios comunales, no las catedrales, y el estilo gótico, ¿no? Esto señalaría el triunfo de esta unión virtuosa todavía entre las ciudades y la burguesía, ¿sí? Y el orden feudal, ¿no? Que es eso que llamó la sociedad feudo-burguesa. Bueno, esto lleva a una época de gran prosperidad, a finales del 13, y al aumento, por consiguiente, de la población europea. Eh, no solo en las ciudades, sino también y básicamente en el campo, que vive una época de gran auge de la producción, ¿no? Agrícola y ganadera.
Y además el comercio que hace posible la llegada a Europa de nuevas especies vegetales, de nuevos tipos de cultivo, y por supuesto en el plano industrial, ¿no? Hace posible el gran comercio de paños entre los grandes centros europeos e inclusive el Oriente. Bueno, eso lleva a una época de prosperidad, ¿sí? En la Europa occidental, de la segunda mitad del 13, y por consiguiente a un aumento de la población. Y ahí se va a producir, creo, una trampa, la llamada trampa malthusiana, que es algo que ocurre prácticamente en todas las sociedades anteriores a la sociedad capitalista, que es que la población crece, pero los recursos también crecen, pero no en la proporción, en la medida que se necesitaría para satisfacer las necesidades de la población que ha crecido. Esto va a producir un desequilibrio entre población y recursos y dar lugar a lo que se llama las crisis malthusianas, ¿no? Que se han simbolizado con el movimiento de la tijera, ¿no? Cuanto más se abre la tijera, vamos a suponer que la parte superior es la población, la parte inferior es los recursos medidos en función de la población, bajan. Entonces, la cantidad de recursos disponibles por habitante desciende. Bueno, esa tijera que se va abriendo y se abre, bueno, en determinado momento no puede seguir abriéndose y colapsa y se produce una gran crisis. Primero empieza siendo económica y luego se transforma en una crisis social y política. Y es lo que pasa en el 14, ¿no? Y la secuencia es, bueno, los recursos empiezan a escasear porque la población ha crecido demasiado, y bueno, esta hace que se produzcan ya a principios del 14 las primeras hambrunas, ¿no? Entonces, bueno, primeras hambrunas que ya muestran que el equilibrio, y tras las primeras hambrunas van a empezar, bueno, el debilitamiento biológico de las poblaciones, porque, bueno, empieza el problema de la subalimentación en grandes cantidades de la población, y eso se va a asociar también con la aparición de la peste. No porque sí, la gran y la más famosa epidemia de peste, que es la de 1348, digamos que se enraiza en eso, ¿no? Hay una población ya muy debilitada por las hambrunas, que la primera grande, si mal no recuerdo, es en 1317, y la peste llega a Europa y hace estragos en 1348. Pero además en esos desajustes, ese quiebre de la correspondencia entre recursos disponibles y necesidades de alimentación, como podríamos decir, altera muchísimo el orden social, la relación entre las clases y la relación también entre los estados, y bueno, que también es una época de grandes guerras. Entonces ahí aparecen, podríamos decir, tres de los caballeros del Apocalipsis, ¿no? Que son el hambre, la peste y la guerra. Son la gran crisis del siglo XIV. Para mí sería el que la sociedad feudo-burguesa llega a un clímax a finales del 13, principio del 14, para entrar en esa trampa malthusiana que la lleva a la devastadora crisis del 14, que se extiende hasta el 15, y que hace que se reconfigure un nuevo orden social en el que, bueno,
los embates políticos de la burguesía ya no pueden tener éxito. Los viejos poderes se han reagrupado y se han rearmado en función de un mundo ahora que está realmente atravesado por el temor, ¿no? El temor al hambre, el temor a la peste, ¿no? Y el temor a la guerra. Por eso las jaculatorias, es decir, el ruego que solía hacerse, que suele hacerse todavía en la iglesia al final del oficio, que es el ruego porque Dios nos libere de los más grandes males que puedan afectarnos. Y en el 14 se abre paso una jaculatoria que va a tener una gran fortuna, que es de la, P, del, la, perdón, del hambre, de la peste y de la guerra, líbranos, Señor, ¿no? De fame, de peste, de bello, líbranos, Domine. Perfecto, profe. Para cerrar la entrevista, quisiera hacerle una última pregunta, una reflexión personal. A su juicio, ¿qué es lo más importante? ¿Qué es lo que más se puede rescatar? Es una pregunta personal, subjetiva, de la obra de José Luis Romero. ¿Qué es lo que para usted sigue llamando la atención, ¿no? Con tantos años que han pasado y tantos estudios, cómo se ha renovado la historiografía, ¿qué es lo que continúa siendo original de la obra de José Luis para pensar al mundo moderno? Mire, los historiadores siempre tenemos que volver a estos grandes maestros porque vamos a encontrar ahí inflexiones que se nos pasaron por alto en algún momento, ¿no? Y eso es muy importante para uno mismo encontrar nuevas perspectivas, ¿no? Bueno, y luego yo lo que rescataría de Romero es además la extraordinaria elegancia del estilo, la forma en que él cuenta toda esta historia y en que él transmite sus principales ideas y esto que podríamos llamar la gran aventura histórica de la burguesía europea. La manera de la empatía de él con los sujetos sobre los que va a hablar, los actores, también la admiración de él por las sucesivas creaciones de estos actores, tanto podríamos llamarla la del feudalismo religioso, hasta el siglo XIV, como luego la burguesía en su época de enmascaramiento y en su época de triunfo y de brillo. Y luego también de los que contradicen la hegemonía burguesa a partir de mediados del siglo XIX. Es esa extraordinaria admiración que él siente, ¿no?, frente a grandes figuras como bueno, la de Maquiavelo, Voltaire, por ejemplo. Voltaire es un... Y después también el arte, ¿no? La arquitectura, cuando él analiza la arquitectura de las ciudades medievales, o la música, ¿no? El interés que tuvo Romero por la música del barroco, en que él vio la música del barroco como una expresión mayor y casi sublime, podríamos decir, de ese enmascaramiento con el que se manejaba la burguesía hasta el momento en que, bueno, se saca todos los disfraces y se plantea un nuevo intento por la toma del poder, cosa que logra en el 18, ¿no? Y que no había conseguido en el 14. Esa empatía extraordinaria que él tiene con su objeto de estudio y que se ve en el estilo, eso es un modelo, va a ser un modelo para siempre. Porque Romero, aparte de ser un gran historiador, además, que otra cosa grande tiene Romero, es que se compromete con esas ideas, las sostiene, ¿no? Trata de adecuarlas a los cambios del mundo en el que vive y defenderlas, configurándolas, reconfigurándolas constantemente, defenderlas en toda su vida. Sí, él estaba convencido de esta epopeya de la burguesía y también estaba convencido de la crisis, ¿no? De una crisis terrible
de la burguesía, que es lo que había provocado las grandes catástrofes del siglo XX. Entonces, ese compromiso de Romero, creo, con esta aventura, ¿eh?, humana, del cuerpo y del espíritu humano, da lugar a un estilo, ¿eh?, una narrativa, ¿cómo podría decir? Un armado de las fuentes y de la interpretación de las fuentes que es ejemplar. Independientemente de que uno pueda no coincidir hoy ya con algunas de sus conclusiones fácticas, ¿no?, conclusiones interpretativas, pero como quiera que sea, uno lee 5 páginas de Romero y queda fascinado con esta, como decir, este envolvente, que son sus palabras y su enhebrar de hechos e ideas. Eso creo que nunca va a extinguirse de la lectura de José Luis Romero. Profe, ha sido un placer. Muchas gracias por su tiempo y por compartir esta conversación con nosotros. Muchas gracias a usted, muchísimas gracias. Ha sido para mí un gusto recordar a un gran maestro. Gracias, profe. Nos estamos viendo pronto.